Bien, continuamos trabajando con números complejos, con el producto de números complejos. Habíamos estado viendo que la multiplicación de complejos podemos trabajarla como un producto entre binomios o podemos aplicar esta formulita. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con estos dos ejemplos de las dos formas, ¿sí? Aplicando el producto como de los dos binomios, aplicando propiedad distributiva y también a ver qué pasa cuando aplicamos la fórmula. Estos dos ejemplos tienen características particulares. En el primer caso, uno de los números es un real puro, es decir, la parte imaginaria es igual a 0. Y en el otro tenemos un número que es imaginario puro, es decir, que la parte real es igual a 0. Entonces vamos a ver cómo hacemos el producto en este caso. Vamos a arrancar haciendo z1 por z2. Entonces lo que tenemos que plantear es z1, que es 3, multiplicado por z2, que es 2 menos i. Aplicando la propiedad distributiva, simplemente tengo este 3 multiplicado por 2 y multiplicado por menos i, por lo tanto z1 por z2 va a ser igual a 3 por 2, 6, y después 3 por menos i es menos 3i. Y con esto tenemos el resultado de la multiplicación. Y en este caso, utilizar la propiedad distributiva es mucho más fácil, porque vamos a ver qué pasa si aplicamos la fórmula. Primero, si aplicamos la fórmula vamos a tener que completar z1 para poder guiarnos con qué es A, B, C y D. Entonces tendríamos que sumarle la parte imaginaria, pero la parte imaginaria es 0, entonces vamos a escribir 0i. Entonces tendríamos que aplicar A por C, es decir, la parte real del primero por la parte real del segundo. Entonces tendríamos que z1 por z2 es igual a 3 por 2, que es 6, menos B por D. B es la parte imaginaria, o sea, 0 por menos 1, que es 0. Más, después tenemos parte real del primero por parte imaginaria del segundo. O sea, 3 por menos 1, que es menos 3. Más la parte imaginaria del primero por la parte real del segundo. Como la parte imaginaria que es 0, 0 por 2 es 0, multiplicado por i, y entonces tendríamos 6 menos 0 es 6, y menos 3 más 0 es menos 3 por i me quedaría menos 3i, que es lo que encontramos en el primer caso. Por lo tanto vemos que la fórmula funciona igual por más que alguno de los elementos sea, es decir, o la parte real o la parte imaginaria sea igual a 0. Vamos a verlo con el segundo ejemplo. Ahora vamos a hacerlo más cortito, vamos a ir directamente a la propiedad distributiva, porque ya vimos que la fórmula funciona igual. Así que vamos a trabajarlo simplemente con la propiedad distributiva. Y acá vamos a tener una dificultad extra, que es el hecho de que una de las partes es un número fraccionario, pero nosotros ya sabemos trabajar el producto con fracciones, así que no debería haber problema. Hacemos entonces z3 por z4 y nos quedaría z3, que es 3 menos 2i, por z4, que es menos 1/2 de i. En este caso la propiedad distributiva la vamos a hacer haciendo menos 1/2 por 3 y menos 1/2 por 2i, o podríamos, digamos, la flecha podría ir al revés, da lo mismo. Entonces, z3 por z4 es igual a 3 por menos 1/2 es menos 3 medios de i. Y después tenemos menos 2 por menos 1/2 es más, digamos, 2 por 1/2, se puede simplificar el 2 con el 2 y me quedaría 1. O esto sería lo mismo que decir la mitad de 2. 2 por 1/2 es la mitad de 2, que es 1. Y después tenemos i por i, que es i al cuadrado.
Entonces ahí llegamos a la parte que habíamos visto en los videos anteriores, cuando yo me enfrento con un i al cuadrado, esto lo puedo reemplazar por menos 1. Es decir que lo que vamos a hacer es cambiar el signo de esto, ¿sí? Me va a quedar menos 1, porque estoy multiplicando 1 por menos 1, entonces queda menos 1, y se elimina esa i. Como lo que me va a quedar es menos 1, va a ser la parte real, no tiene parte imaginaria, no tiene, digamos, no está multiplicado por la unidad imaginaria. Entonces, para que tenga la forma de los números complejos, lo que hago es traerla hacia adelante. Me va a quedar menos 1, y esta va a ser la parte imaginaria. Menos 1 menos 3 medios de i. Este es entonces el resultado de la multiplicación. Con esto vimos entonces dos ejemplos más de producto de números complejos.